¿Qué son las habilidades cognitivas y cómo se desarrollan? Las habilidades cognitivas son procesos mentales que se desarrollan desde la niñez y nos permiten desenvolvernos con éxito en la vida cotidiana. Estos procesos nos preparan para recibir, seleccionar, procesar, almacenar y recuperar la información que necesitamos relacionarnos con el mundo. El uso de las habilidades cognitivas nos permite obtener la información que necesitamos, ser conscientes de nuestros pasos durante el proceso de solución de problemas y evaluar la productividad de nuestro propio pensamiento. Habilidades cognitivas. La transferencia se produce cuando una persona aplica experiencias y conocimientos previos al aprendizaje o a la resolución de problemas en una situación nueva. También podemos definirlo como la habilidad de aplicar lo que ha sido aprendido en un determinado contexto a nuevos contextos. ¿Cómo se desarrolla? El estudiante logra desarrollar esta habilidad cuando el aprendizaje previo facilita la adquisición de un nuevo aprendizaje. Se dice que hay una transferencia positiva. Si por el contrario el aprendizaje previo dificulta la adquisición de un aprendizaje posterior, se dice que hay una transferencia negativa. Un claro ejemplo de transferencia es cuando los estudiantes en la resolución de un tema determinado aplican los conocimientos previos que poseen, ya sea que fueron adquiridos en su hogar o en temas anteriores. La evaluación es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. Pasos para evaluar. Identificar el objetivo, que sería el resultado de aprendizaje a evaluar. 2. Definir los resultados de evaluación, llegando a ser las características de los resultados que se esperan. 3. Número razonable de criterios, estos serían de 2 a 4. 4. Definir diferentes niveles de logro, de 3 a 4. 5. Que sería la escala, puntos, niveles o letras que se le otorga a cada criterio. Ejemplo. Actitud que demuestran los empleados al realizar sus funciones. 1. Tiene una actitud positiva, es amable y paciente con los clientes. 2. No demuestra una actitud positiva, no es paciente ni amable con los clientes. A cada uno se le otorga un punto. Si cumple con todas las características deseadas, su evaluación ha sido satisfactoria. Caso contrario, su evaluación ha sido insatisfactoria. Inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Pasos para inferir. 1. Observar o leer el objeto o circunstancia. 2. Analizar la circunstancia u objeto. 3. En base a lo visto o leído llegar a una conclusión. Ejemplo. Observamos varias prendas de vestir. 2 vestidos y una blusa con flores. Al ver estos objetos deducimos que son prendas para una chica. Síntesis. Se refiere a la habilidad de unir partes diferentes para formar un todo nuevo. Esto puede suponer la producción de una comunicación exclusiva o peculiar, un ensayo o un discurso, un plan de operaciones o un conjunto de relaciones abstractas. Es una versión observada de cierto texto que una persona realiza a fin de extraer la información o contenidos de un determinado texto. Es efectiva para facilitar los procesos de aprendizaje y los resultados del aprendizaje en esta área resaltan comportamientos creativos dando mayor importancia a la formulación de nuevos patrones o estructuras. Unos claros ejemplos pueden ser escribir un cuento corto creativo o un poema. También puede ser música o proponer el plan para realizar un experimento. Comprender o interpretar. La comprensión construye relaciones y une conocimientos. Los estudiantes entienden procesos y conceptos y pueden explicarlos o describirlos. Pueden resumirlos también con sus propias palabras. Existe una clara diferencia entre recordar, rememorar, hechos y conocimientos en sus diversas formas, como listar, organizar con viñetas, resaltar, etc. y comprender que es construir un significado. Entonces podemos decir que comprender o interpretar es establecer relaciones o construir significados a partir de diferentes tipos de funciones, sean estas escritas o gráficas. Veamos un ejemplo de comprender o interpretar. Simplemente se puede observar a un niño pequeño que puede contar del 1 al 10,
pero no puede decir cuántos dedos tienes levantado. También podemos decir en un estudiante que puede recitar los 20 primeros elementos de la tabla periódica en el orden correcto, pero nada puede decir sobre cada uno o relacionar su posición en la tabla de acuerdo con el número de electrones en su órbita exterior, y partiendo de ahí explicar su comportamiento. Análisis es destacar o separar los elementos básicos de una unidad de información. Esto implica también comparar, subrayar, distinguir. Existen diferentes tipos de análisis: análisis oral, análisis textual, análisis visual. Pasos para analizar: 1. Definir el objetivo. 2. Establecer los criterios. 3. Seleccionar uno a uno los criterios. 4. Separar el todo en sus partes. 5. Verificar el proceso y el producto. Por ejemplo, cuando analizas a una persona, te fijas en sus cualidades físicas, en sus actitudes, en su carisma. O quizás cuando te piden que analices una lectura, te detienes a disponer o agrupar un conjunto de datos según categorías. Las subhabilidades que se ponen en juego son sintetizar, esquematizar, categorizar. Pasos para clasificar: 1. Definir el propósito de la clasificación. 2. Establecer las variables. 3. Fijar la atención en las características relacionadas con las variables. 4. Identificar las características esenciales. 5. Identificar la clase a la que pertenecen. 6. Formular la clasificación. Por ejemplo, cuando uno es niño aprende a señalar las cosas con un dedo, y a medida que aprende van clasificando las cosas de acuerdo a sus características, en categorías, o tal vez en el momento que botamos la basura la tenemos que clasificar. ¿Qué es la observación? Representa la vía de entrada de la información a nuestro organismo para ser procesada y utilizada para fines específicos. La observación ha de ser lo más objetiva posible, debe procurar separar las suposiciones, las experiencias previas y las inferencias. El producto de la observación a menudo se presenta en forma oral o escrita, para lo cual se requiere integrar las características observadas en forma ordenada, clara y precisa. Un ejemplo de esto sería: los psicólogos constataron que las conductas violentas en los niños era aprendida por la simple observación de estos a los demás. Como otro ejemplo tenemos: Ángel, al observar la actitud grosera de Juan, lo repitió en casa. ¿Cómo lo realizamos? Tenemos de dos maneras: individual y en equipo. La individual: el individuo se encarga de todo el proceso de observación, y en equipo, cada individuo observa una parte o aspecto de todo. Todos observan lo mismo para luego recolectar datos. Todos asisten pero realizan diferentes trabajos. ¿Qué es la representación? Es la acción y efecto de representar, es decir, hacer presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra en público, etc. La representación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad. Como ejemplos tenemos: la representación de Ecuador en los Juegos Olímpicos cosechó más de 100 de medallas. La representación de los estudiantes de primero de bachillerato fue de gran aporte para el nuevo libro. Repetición es la acción y efecto de repetir o repetirse, volver a hacer o decir lo que ya se había hecho o dicho. Por ejemplo, esta discusión parece una repetición del conflicto de la semana pasada. Francisco miró a su mujer y volvió a decir lo mismo. La repetición de las palabras esta vez generó el efecto deseado. Ejemplo 2. José repitió la lección de la semana pasada. La repetición se basa en repetir una acción o en repetir un momento o acto. Comparación. Comparación es la acción y efecto de comparar, es decir, de observar las diferencias y las semejanzas entre dos elementos, sean personas, objetos, lugares o cosas. Una comparación puede establecerse a partir de la observación de características físicas o visuales. Por ejemplo, comparar las diferencias y semejanzas entre dos razas de caninos diferentes.
Se puede comparar dos elementos, también a partir de características psicológicas o subjetivas. Por ejemplo, la comparación del temperamento de dos personas. También pueden compararse la solución de problemas o temas. Por ejemplo, como dos artistas solucionan la representación del tema amor o la muerte en una obra pictórica. En las comparaciones nos habla de cómo comparar un objeto, persona, animal o cosa. Gracias.